Cuando le preguntas a un físico, ¿qué es exactamente lo que adoras? Aquí está la respuesta que probablemente escucharás. Una teoría única que puede describir cada comportamiento y movimiento de grandes galaxias estelares, hasta pequeñas y extrañas sustancias cuánticas. Una teoría que reúne todas las leyes físicas de nuestro universo. Sé lo que muchos de ustedes están pensando. Es una respuesta muy extraña, pero para un físico es una respuesta profunda. La pregunta más antigua de la humanidad sobre nuestra realidad es, ¿de qué estamos hechos en la escala más pequeña posible? ¿De qué estamos hechos? Algunos dicen que estamos hechos de átomos, pero esto está lejos de ser cierto. Los átomos están compuestos de protones, neutrones y electrones, pero estas partículas en sí mismas no están hechas de átomos. De hecho, alrededor del 95% de la energía y materia del universo se atribuye a entidades misteriosas conocidas como materia oscura y energía oscura, y ni siquiera éstas consisten en átomos. A los físicos les gusta reducir la descripción de la mecánica de nuestra realidad a la forma más simple posible. Esperan que esta forma más simple tenga parámetros mínimos o partes móviles. Nuestra mejor teoría en física, llamada el modelo estándar de la física de partículas, puede describir la mayoría de las cosas con una precisión asombrosa, pero aún se considera incompleta. Esto se debe a que algunas partes de esta teoría requieren que ajustemos muchos parámetros matemáticos para obtener respuestas, y luego está la gravedad que no encaja en esto en absoluto. Estos problemas llevaron a los físicos a buscar una teoría más profunda que pueda integrar todos los fenómenos observables en un único marco mecánico. ¿Cómo será esta teoría y cómo impactará en nuestra comprensión de la realidad y la conciencia? Para empezar, quiero que te imagines en una habitación. Estás solo y estás atrapado. Hay un mundo allá afuera, pero no puedes visitarlo. Sin embargo, el mundo exterior no es completamente inaccesible. Puedes verlo a través de varias ventanas en tu habitación. Quiero contarte brevemente sobre 2 ventanas en tu habitación que te permiten ver la misma realidad, pero la distorsionan de maneras dramáticamente diferentes. La ventana cuántica y la ventana clásica. Usando esta analogía, puedes pensar en la física cuántica como la ventana hacia la verdadera naturaleza de la realidad, un vistazo a la belleza oculta del universo. Pero, de hecho, esta ventana cuántica revela un mundo que no es tan predecible como creíamos antes. En cambio, siempre está cambiando, lleno de posibilidades y probabilidades. Es un lugar donde las partículas pueden estar en 2 lugares al mismo tiempo, y donde solo observar algo puede alterar el resultado de un experimento. La verdad es que la ventana cuántica en realidad no revela nada, sino que distorsiona la realidad en una visión. Podemos procesar y comunicarnos con otros en habitaciones presumiblemente similares. Puedes pensar en la ventana cuántica como una especie de caleidoscopio de vidrieras. Crea simetría donde puede no haber ninguna, y presenta la realidad de una manera paradójica. Pero eso no significa que todo sea falso. Algunas cosas se vuelven más claras cuando se ven a través de la ventana cuántica en comparación con la ventana clásica, por lo que es valioso mirarla. La ventana clásica, por otro lado, ofrece una vista filtrada de la realidad, que puede ser algo engañosa. Nos muestra un mundo que parece ordenado, predecible y controlado, pero no logra capturar las verdaderas complejidades del universo. Esta es la ventana en la que la humanidad ha confiado durante siglos, beneficiándonos enormemente en diversas áreas de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, también puede llevarnos a pasar por alto la verdadera naturaleza de la realidad. Ninguna de las ventanas tiene una vista sin censura de la realidad. Ambas tienen sus fortalezas y limitaciones, ofreciendo diferentes puntos de vista sobre la misma realidad. La ventana cuántica nos permite explorar las escalas extremas del universo, mientras que la ventana clásica simplifica y hace que nuestro entorno inmediato sea más comprensible. Juntas, crean una comprensión más completa de la realidad, pero ninguna puede captar completamente la complejidad total del universo. En esencia, tal vez ninguna ventana pueda hacerlo. Si quieres explicar el universo y lo que sucede en él, tenemos un par de herramientas a nuestra disposición. Si quieres explicar los átomos y las partículas subatómicas, el electromagnetismo, y las fuerzas nucleares, que son la base de todo, la herramienta que usarás es la teoría cuántica de campos,
que es un marco teórico que combina la teoría de campos clásica, la relatividad especial, y la mecánica cuántica. Y luego, si quieres explicar objetos más grandes, necesitarás usar la teoría general de la relatividad, la herramienta amada por los físicos clásicos. Si tu objetivo es explicar todo con una sola teoría, esa sería la teoría del todo, el ansiado sueño de todo físico. Sin embargo, aquí está el desafío. Actualmente tenemos dos teorías que funcionan bien y sin problemas. ¿Significa esto que hay dos teorías del todo separadas? En absoluto, en realidad, verás, ya sea que nos demos cuenta o no, tiene que haber solo una teoría integral. Y entonces algunos de ustedes pueden preguntar, ¿por qué no podemos tener dos teorías que funcionen bien? Verás, los agujeros negros y el Big Bang plantean un desafío para los físicos, porque tanto la teoría cuántica de campos como la relatividad general son efectivas para describirlos. Típicamente, una teoría explica el universo cuántico, mientras que la otra aclara la estructura del espacio-tiempo, del universo visible y los objetos masivos dentro de él. El problema surge porque estas dos teorías son en gran medida independientes, y usarlas juntas sin cambios significativos en la física es problemático. Entonces, ¿por qué ambas teorías se alinean con ciertos fenómenos naturales? ¿Y es la teoría del todo inherentemente compleja o solo parece compleja? Cuando combinamos las fórmulas que tenemos actualmente, una explicación propuesta para esta complejidad es lo que llamamos gravedad cuántica. Entonces, con la relatividad general introducida en 1915 y la teoría cuántica de campos completada en los años 70, ¿por qué no hemos podido resolver este misterio durante tanto tiempo? Podrías decir que tal vez es porque hoy nos faltan figuras como Einstein, Heisenberg, Max Planck, Niels Bohr o Oppenheimer. Sin embargo, hemos heredado y ampliado sus logros. No solo estamos sobre sus hombros, sino que colaboramos con una multitud de mentes brillantes, miles de Einstein si se quiere. Estos individuos trabajan juntos, utilizando las mejores tecnologías disponibles. Entonces, si ese no es el problema, ¿cuál es entonces? La gravedad. Sí, ese es el problema. Es una de las fuerzas fundamentales y la más difícil de entender. Es difícil de comprender. Es muy débil. Y aunque es una fuerza tan débil, también es una fuerza que puede dominar todo el cosmos. La gravedad juega un papel crucial en desencadenar algunos de los eventos astrofísicos más energéticamente espectaculares y en dar lugar a fenómenos misteriosos, como los agujeros negros. Entonces, para entender la gravedad que crea estos fenómenos misteriosos, debemos pensar a nivel de la mecánica cuántica, es decir, en el microuniverso. Tome, por ejemplo, el hecho de que los efectos de la mecánica cuántica no son observables en nuestros cuerpos o en cuerpos celestes masivos como la Tierra. Esta complejidad hace que entender esta fuerza sea bastante desafiante. En consecuencia, debemos buscar la gravedad cuántica en un entorno donde la física clásica ya no se aplique, un lugar donde una masa colosal se comprime en un espacio minúsculo, y esto nos lleva a los agujeros negros. Ahora, podrías preguntarte, ¿cómo podemos usar los agujeros negros como sujetos de prueba cuando es imposible para nosotros ir y experimentar con ellos? Podrías preguntar, ¿no podemos crear nuestro propio agujero negro? Incluso el candidato cercano, el CERN, es insuficiente para esta tarea. Necesitaríamos un colisionador capaz de completar una rotación completa alrededor de nuestro sistema solar y más de un siglo de experimentos en este túnel para generar un agujero negro. Dada la complejidad de nuestra tarea, y para aquellos que se preguntan dónde más podemos encontrar una respuesta, el destino clave a explorar es el Big Bang y el universo infantil. Aquí, el fondo cósmico de microondas que encontramos constantemente tiene una tarea muy importante. Después de todo, entender la luz es entender el universo, y este mapa que vemos es la primera vez que la luz comenzó a formarse, aproximadamente 380.000 años después del Big Bang. Si has observado la imagen de cerca, notarás que la distribución de la luz parece irregular y caótica. Es reminiscentemente de un experimento de doble rendija, donde los paquetes de fotones parecen dispersarse al azar. Sin embargo, estas ondas e incertidumbres son increíblemente significativas. De hecho, exhibieron propiedades de la mecánica cuántica cuando el universo mismo era más pequeño que un núcleo atómico.
Era vago y caótico, no en el sentido de desorden como lo entendemos comúnmente, sino más bien un orden caótico, un orden a nivel cuántico. Descifrar este mapa tiene la clave para resolver numerosos desafíos, incluida la esquiva teoría del todo. Este mapa representa la génesis de todo, mostrando cómo una partícula, más pequeña que una partícula atómica, se comporta debido a su expansión sustancial y repentina. Entonces, ¿dónde exactamente deberíamos dirigir nuestra atención en este mapa? Transmite algo, pero ¿qué exactamente? No obstante, el mundo de la física formula persistentemente teorías y trabaja diligentemente en ellas, mientras contemplamos sus implicaciones. Por ejemplo, está la exploración de las ondulaciones en el tejido del espacio, particularmente resultantes de la fusión de dos agujeros negros o la colisión de estrellas de neutrones. Sin embargo, un desafío significativo en estos experimentos radica en detectar gravitones dentro de estas ondas gravitacionales, una partícula referida como partículas gravitacionales. Para ser específicos, estamos hablando de una partícula más pequeña que la longitud de Planck, reconocida como la longitud más pequeña posible en el universo. La longitud de Planck es extremadamente diminuta. Para dar una idea de la escala, la longitud de Planck es tantas veces más pequeña que un átomo, como un átomo es más pequeño que el sistema solar, extremadamente pequeña. No nos adelantemos. Sí, contra todo pronóstico, se detecta el gravitón. Una profunda revolución en la física podría estar en el horizonte. Este descubrimiento podría llevarnos a descartar ciertas fórmulas y teorías que, aunque consideradas correctas, podrían resultar inexactas. En cualquier caso, la última herramienta en nuestro arsenal es la teoría de cuerdas, una teoría específicamente dedicada a la gravedad cuántica. El concepto de la teoría de cuerdas se originó en la década de 1960, cuando los físicos intentaban comprender los hadrones. Los hadrones son partículas subatómicas compuestas que consisten en dos o más quarks, mantenidos unidos por la fuerza nuclear fuerte. Similar a cómo las moléculas están unidas por la fuerza electromagnética, los protones, neutrones y mesones caen en la categoría de hadrones. Siendo los mesones una combinación de un quark y un antiquark. Mientras estudiaban las peculiaridades de las interacciones entre pares de mesones, particularmente su relación entre los momentos angulares y las masas, los físicos sugirieron que los quarks dentro de los mesones están conectados por cuerdas. Estas cuerdas pueden imaginarse como tubos vibrantes hechos de gluones, que son partículas elementales responsables del intercambio de la fuerza nuclear fuerte entre quarks. Los físicos inicialmente comenzaron a trabajar en una teoría cuántica para describir la fuerza nuclear fuerte, pero eventualmente cambiaron a la cromodinámica cuántica. Este cambio ocurrió porque la teoría de cuerdas de la fuerza nuclear fuerte proponía modos de vibración de algo inesperado e indeseado. En el ámbito de los campos cuánticos, estos modos de vibración se conocen como partículas. Estos modos fueron lo que llevó a los físicos a descubrir la partícula llamada gravitón. Los físicos se dieron cuenta de que no había una razón aparente para que el gravitón apareciera en el estudio de las cuerdas hadrónicas, lo que llevó al abandono de esta teoría. En la década de 1970, los físicos descubrieron que las matemáticas de la teoría de cuerdas podían aplicarse para describir la gravedad cuántica. Después de un extenso e intrincado trabajo matemático, junto con algunos ajustes a la teoría inicial de cuerdas hadrónicas, los científicos lograron un avance significativo. En teoría, esta teoría unificó todas las leyes físicas de nuestro universo. Sin embargo, para lograr esto, introdujo 22 dimensiones adicionales además de nuestras 3 dimensiones espaciales y una temporal, una versión conocida como la teoría de cuerdas bosónica. Los físicos entonces se preguntaron por qué esta teoría no podía explicar no solo los bosones portadores de fuerza, sino también los fermiones. Las partículas, como los electrones y los quarks que componen la materia, propusieron el concepto de supersimetría para integrar a los fermiones y bosones en el mismo marco teórico. Los fermiones son partículas de materia, y los bosones son las partículas portadoras de fuerza. Al fusionar los principios de la supersimetría y la teoría de cuerdas, llegaron a la teoría de supercuerdas. La supersimetría sugiere que para cada bosón hay un supercompañero fermiónico, y viceversa. Esta teoría redujo las dimensiones totales de 26 a 10, consideradas necesarias para elucidar la verdadera naturaleza subyacente de nuestra realidad.
Esto marcó la primera revolución de supercuerdas, presentando 5 teorías en las que cuerdas cuánticas unidimensionales se movían en 10 dimensiones del espacio-tiempo. En física, el concepto de dualidad surge cuando diferentes teorías matemáticas describen los mismos fenómenos físicos. La teoría de supercuerdas es rica en dualidades, presentando 5 tipos distintos de supercuerdas. En 1995, el físico Ed Wheaton unificó estas diversas formas en un marco singular llamado teoría M, que requiere una dimensión adicional, llevando el total a 11 dimensiones. Aunque no existe una teoría de cuerdas en 11 dimensiones, existe una teoría supersimétrica de la gravedad, conocida como supergravedad. Junto con la supergravedad viene una teoría de supermembranas. Para que la teoría M funcione en 11 dimensiones, incluye superficies, llamadas membranas. Según la supergravedad, las cuerdas cuánticas unidimensionales pueden extenderse a diferentes dimensiones, formando una estructura similar a una membrana. Estas membranas están dispersas por todo nuestro universo, creando un hiperespacio donde las membranas existen con universos adjuntos. Estos universos de membrana colectivamente forman el multiverso, con uno de estos universos de membrana representando nuestro universo. La teoría M se esfuerza por integrar la teoría de la relatividad general, la supersimetría y la teoría de cuerdas. El físico Ed Wheaton comparó la teoría M con un esqueleto, siendo las 5 teorías de supercuerdas, los huesos individuales. Sin embargo, nuestra comprensión de la teoría M está lejos de ser completa. A pesar de descubrir dualidades en las cuerdas e indicios de supergravedad, el núcleo de la teoría sigue siendo difícil de interpretar. Incluso con nuestra comprensión actual de esta teoría, podemos predecir y explicar numerosos fenómenos que permanecieron elusivos con nuestras mejores teorías en física. La teoría de cuerdas proporciona ideas sobre por qué la gravedad es más débil en comparación con las otras 3 fuerzas fundamentales. Sugiere que la gravedad se extiende a través de diferentes universos de branas, permeando nuestro universo de branas y alcanzando otros y dimensiones superiores. Otro aspecto significativo que aborda es el origen de nuestro universo. Mientras que nuestras mejores teorías actuales fallan al explicar el momento del Big Bang, la teoría de cuerdas ofrece una explicación distinta de cómo los universos llegan a existir. Según la teoría de cuerdas, los universos nacen de colisiones o separaciones de branas. Esto se presenta como la promesa potencial de la teoría de cuerdas. Lamentablemente, actualmente no hay evidencia experimental que respalde la teoría de cuerdas. La teoría ganó prominencia principalmente debido al marco matemático que la rodea. Los físicos aún no han descubierto evidencia concreta ni desarrollado un método experimental para confirmar la existencia de las dimensiones adicionales requeridas. Un desafío significativo es el tamaño increíblemente pequeño de estas cuerdas cuánticas, que se estima que son tan diminutas como 10 a la potencia de menos 33 centímetros de longitud. Para observar estas cuerdas directamente, necesitaríamos un colisionador de partículas que sea 1.000.000 de veces más potente que el gran colisionador de hadrones, y este colisionador podría necesitar ser del tamaño de toda nuestra galaxia. Una empresa tan colosal hace que actualmente sea imposible observar directamente las cuerdas. Otro desafío significativo para probar la teoría de cuerdas radica en las predicciones matemáticas que genera. Los físicos teorizan que las dimensiones adicionales están compactadas en una forma conocida como la forma de Calabi-Yau. El comportamiento de las cuerdas cuánticas en estas superficies hiperdimensionales solo se comprende en algunos escenarios idealizados. Sin embargo, la multitud de posibles variedades de Calabi-Yau es asombrosa, con una estimación mínima de 10 a la potencia de 500 topologías diferentes. Cada versión compactada de estas dimensiones implica propiedades distintas para las cuerdas vibrantes, lo que podría llevar a diferentes conjuntos de partículas elementales y leyes físicas correspondientes. La mera variedad hace que sea una tarea inmensamente compleja determinar qué conjunto de propiedades corresponde a nuestro universo. Esta complejidad representa un obstáculo significativo para avanzar con la teoría de cuerdas. Sin embargo, nuestro principal optimismo con la teoría de cuerdas radica en la posible prueba de la supersimetría. Descubrir los supercompañeros de las partículas elementales podría potencialmente resolver numerosos problemas dentro del modelo estándar.
Esta exploración también podría ofrecer un medio para detectar las dimensiones extra predichas por la teoría de cuerdas. La conjetura de que la gravedad es más débil en comparación con otras fuerzas se origina en su supuesta operación en muchas más dimensiones. Según esta teoría, la partícula portadora de la fuerza de la gravedad, el gravitón, debería ser capaz de moverse entre estas dimensiones. Si, por ejemplo, un gravitón fuera producido en el gran colisionador de hadrones y luego se moviera a otra dimensión, parecería como si la energía hubiera desaparecido misteriosamente al final del experimento. Actualmente, el enfoque experimental más confiable para la teoría de cuerdas reside en un punto más allá de nuestro alcance tecnológico actual. No obstante, la teoría de cuerdas proporciona consistentemente perspectivas intrigantes sobre problemas que parecen insuperables. Aunque es incierto si la historia de la teoría de cuerdas culminará siendo la teoría del todo, indudablemente ofrece valiosas perspectivas. A pesar de las posibles inexactitudes o la incompletitud en nuestra comprensión actual de la teoría de cuerdas, bien podría ser el paso necesario que nos guíe en la dirección correcta. Como resultado, si no es posible para nosotros observar un agujero negro o un momento del Big Bang, podemos seguir trabajando en la teoría de cuerdas, que divide el universo en dimensiones e intenta entender la gravedad cuántica en esas dimensiones. Pero también es un hecho que forzamos a las partículas, incluidos los gravitones, a estar en un solo lugar todo el tiempo. Decimos que tienen que estar en un solo lugar. Quizás ese sea el problema aquí. Tal como dijo Werner Heisenberg, es un orden caótico de incertidumbres. Todo lo que observamos e interactuamos es una manifestación de información. Desde la partícula subatómica más pequeña hasta la vasta extensión del universo, la naturaleza fundamental de la realidad está codificada en forma de información. Tomar esta perspectiva en serio facilita la comprensión de ideas que de otro modo serían complicadas en la física y nos brinda perspectivas sobre la naturaleza de la realidad y nuestro lugar en el cosmos. Desde una perspectiva informacional, el concepto de una realidad independiente del observador es insostenible. Nuestra comprensión del universo depende de la información que recopilamos, lo que implica que la idea de la realidad está intrínsecamente conectada a nuestras experiencias como observadores. El proceso de adquirir información altera el contenido del sistema, lo que indica que nuestra percepción de la realidad no solo está influenciada por la información recibida, sino también por nuestra participación activa como observadores. En consecuencia, la noción de una realidad independiente del observador se considera imposible. Ahora, puede que te preocupe que esto empiece a sonar solipsista. Sin embargo, es crucial reconocer que, aunque nuestra comprensión del universo está inherentemente ligada a la información que recibimos e interpretamos, esto no implica que la realidad exista únicamente en nuestras mentes. En cambio, nuestra experiencia colectiva y la comprensión intersubjetiva del mundo ayudan a establecer un sentido compartido de la realidad que trasciende las percepciones individuales. La intersubjetividad implica que múltiples observadores crean una comprensión compartida de la realidad. En el ámbito de la información, la intersubjetividad nos permite establecer colectivamente un sentido común de la realidad al acordar sobre el significado y la importancia de la información. A medida que recopilamos y experimentamos información, comparamos y reconciliamos nuestras interpretaciones individuales con las de otros, refinando nuestra comprensión colectiva de la realidad. Este proceso continuo nos permite construir un modelo consistente y coherente del universo que todos podemos compartir y acordar. El énfasis en el papel de la información para dar forma a nuestra comprensión del cosmos no es solipsista, sino que reconoce el vínculo inseparable entre nuestra percepción de la realidad y la información que adquirimos. En esencia, la realidad es nuestro conocimiento compartido del mundo, subrayando que sin nuestra participación colectiva no hay realidad de la que hablar. Dicho todo esto, la verdad es que, como humanos, experimentamos el mundo a través de nuestros sentidos e interpretamos esta información a través de nuestra conciencia. Sin embargo, aún no está claro si nuestra percepción de la realidad es una representación verdadera de lo que realmente existe o simplemente un constructo de nuestras mentes. Y, por cada teoría física elegante, hermosa y convincente que existe, hay una teoría física, igualmente elegante, hermosa y convincente, que es incorrecta.
En estos asuntos, como en todos los asuntos científicos, depende de la humanidad hacer las preguntas correctas. Pero depende del universo darnos las respuestas. Sean cuales sean, ese es el universo que tenemos. Depende de nosotros averiguar qué significan esas respuestas. Y eso es todo por este video. Gracias por ver y suscríbete para más videos.